Hola y bienvenidos. Hoy explico la definición de logaritmo y lo aplico a diferentes ejemplos. El logaritmo en base a de un número n va a ser igual a x si esa base a que acabamos de escribir elevado a la x es igual a n. Esto que acabo de escribir es la definición de logaritmo. El número a representa la base del logaritmo. Este número va a ser un número positivo y distinto de 1. N va a representar el número del cual estamos calculando el logaritmo. Este número n va a ser un número positivo y x, que lo tenemos aquí, va a ser el resultado de la operación. Observad que cuando estoy calculando el logaritmo en base a de n, lo que voy a estar calculando es a qué valor x tengo que elevar esa base para poder obtener n. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale el logaritmo en base 3 de 9 y lo hago aplicando la definición, lo que estamos buscando es esa base del logaritmo, que es 3, ¿a qué número la voy a tener que elevar? 3 a la x para que el resultado me dé igual a 9. ¿A qué número tengo que elevar 3 para obtener 9? 3 al cuadrado es 9. Luego, ¿cuánto va a valer x? X va a ser igual a 2. Estamos diciendo que el logaritmo en base 3 de 9 vale 2. De nuevo, mirad, esta base yo la voy a tener que elevar al cuadrado para poder obtener 9. Eso es el logaritmo. Esta base a yo la voy a elevar a un número para obtener n. Esta base a la elevo a x para obtener n. Esta es la definición. Veamos otro ejemplo. Suponed que ahora aplicamos esta definición para calcular el logaritmo en base 6 de un sexto. Esto es igual a x. Queremos calcular ese valor de x. Si aplicamos la definición, estamos diciendo que a, que en este caso vale 6, 6 elevado a la x va a ser igual a n. Va a ser igual a un sexto. Este ejemplo es un poquito más complicado que el anterior, porque mirad, tenemos una igualdad, pero aquí tenemos una potencia base 6 y aquí necesitaríamos tener esto como una potencia en base 6. ¿Cómo ponemos un sexto como potencia en base 6? Aplicando las propiedades de las potencias. Mirad, en este denominador el 6 es como si llevara un 1. Yo puedo pasar esta potencia al numerador cambiándole el signo al exponente. Esto es lo mismo, un sexto es lo mismo que 6 a la menos 1. Si ahora aquí sustituimos ese un sexto como 6 a la menos 1, ¿qué valor va a tener x? Mirad, las bases ya son iguales. Para que dos potencias sean iguales, deben de ser iguales sus bases y sus exponentes. Las bases ya son iguales, son 6. Luego, para que sean iguales, los exponentes deben de ser iguales. X va a ser igual a menos 1. Eso quiere decir que este logaritmo que estamos calculando, el logaritmo en base 6 de un sexto, va a ser igual a menos 1. Ese es el valor de la x que estamos buscando. Este valor de aquí, esto va a ser igual a menos 1. Ya veis que la definición de logaritmo me va a permitir calcular logaritmos. Más adelante veremos que además de calcular logaritmos por la definición, según sea el logaritmo, según sea el ejercicio, nos resulta muchísimo más sencillo calcular el logaritmo utilizando propiedades. Una vez que hemos introducido el vídeo con la definición de logaritmo y ya la hemos entendido, vamos a resolver los ejemplos que os propongo. En este primer ejemplo, mirad que la x está como resultado del logaritmo. Observad que en este logaritmo no aparece la base. Cuando no aparece la base, quiere decir que esa base es el 10. Luego tenemos que calcular
el logaritmo en base 10 de 1.000.000. Aplicando la definición, tendríamos lo siguiente. La base, hemos dicho que la base es 10, elevado a x, esto va a ser igual a 1.000.000. Poniendo este 1.000.000 como potencia en base 10, mirad que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Luego me va a quedar que 1.000.000 es 10 elevado a la sexta. Y tenemos ahora esta igualdad entre dos potencias. Son dos potencias de la misma base. Las bases son iguales. Luego, para que se cumpla la igualdad, los exponentes serán también iguales, de forma que x es igual a 6. Acabamos de calcular que el logaritmo de 1.000.000 va a ser 6. En este segundo ejemplo, mirad que la x es ahora la base del logaritmo. Aplicando la definición, tenemos que la base, que es x elevado al resultado del logaritmo, va a ser igual a 0,5. Tenemos de aquí que despejar el valor de x, pero cuidado porque x, mirad que está elevada a un exponente negativo. Si este exponente lo ponemos positivo, de nuevo voy a utilizar la propiedad de potencias. Si yo intercambio una potencia entre numerador y denominador, lo puedo hacer cambiando el signo. Mirad, aquí x está a la menos 1. Si yo lo paso ese x al denominador, me va a quedar como x a la 1. Este 1 ya sabéis que no se pone. Y esto va a ser igual a 0,5. Si de aquí ahora despejáis el valor de x es igual a 1 dividido entre 0,5, que es igual a 2. En este ejercicio, ¿cuánto tiene que valer la base para que al calcular el logaritmo de 0,5 nos dé menos 1? La base, esta base x, va a tener que ser igual a 2. Seguramente cuando he empezado a decir la definición y os he dicho logaritmo en base a de n es igual a x y la definición es que a la x tiene que ser n, cuando he dicho que este valor tenía que ser un número positivo, seguro que alguno se habrá preguntado, ¿pero yo puedo calcular el logaritmo de un número negativo? Vamos a verlo. Si aplicamos la definición, como no pone nada, la base es un 10. Estamos diciendo que 10 elevado a la x me va a dar igual a menos 100. Aquí ya se ve algo raro. ¿Por qué? Porque yo elevar 10 a la x es multiplicar 10 por sí mismo x veces. ¿Cómo multiplicando 10 varias veces entre sí voy a obtener un número negativo? Pues es imposible. Esto es para que veáis que yo no voy a poder calcular el logaritmo de un número negativo. Tampoco es de extrañar, ya hay operaciones matemáticas que habéis visto en cursos anteriores en los que no podíais hacer la operación si el número era negativo. Aquí estamos diciendo el logaritmo de menos 100, pero si yo os hubiera dicho que me calcularais la raíz cuadrada de menos 100, me diríais que no existe este valor dentro de los reales. Seguimos. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que el valor de x es la n. Sabemos la base y sabemos el resultado del logaritmo. Aplicando la definición, la base elevado al resultado tiene que ser igual a x. ¿De qué número estamos calculando el logaritmo? De 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, que es 32. Luego el resultado de x va a ser igual a 32. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 7 de 1 dividido entre 49, la base, que es 7 elevado a la x, me tiene que dar igual a n, que es un 49avo. Si lo expreso como potencias, 7 elevado a la x va a ser igual a 1 dividido entre 7 al cuadrado. Para que ambos lados sean potencias en la misma base, este 7 al cuadrado lo voy a subir al numerador. ¿Cómo? Cambiando el signo del exponente. Voy a obtener que 7 elevado a la x es igual a 7 a la menos 2. Si ahora tengo una igualdad
de dos potencias de la misma base, puedo igualar sus exponentes. ¿Cuál va a ser el resultado? Que x es igual a menos 2. Luego, el logaritmo en base 7 de un 49avo va a ser igual a menos 2. En este último caso, x, el valor desconocido es el valor de n. Yo no sé aquí de qué valor estoy calculando el logaritmo. Lo que sí sé es que el logaritmo en base 27 de ese número que busco va a valer menos 1/3. Aplicando la definición, tendríamos que la base, que es 27, elevado al resultado, que es menos 1/3, va a ser igual a x. Voy a descomponer el 27 en factores primos. Recordad que siempre os digo, consejo cuando trabajéis con logaritmos, descomponed siempre en factores. Este 27 lo voy a poner como 3 elevado al cubo. Ese es el 27, que está elevado al menos 1/3, y este es el valor de x. Aplicando las propiedades de potencias, la potencia de otra potencia, recordad que se multiplican los exponentes. Luego aquí lo que nos va a quedar va a ser 3 elevado a 3 por menos 1/3, que esto es menos 3/3, que es menos 1. Estamos diciendo que x es igual a 3 a la menos 1. No dejamos una potencia, un resultado con un exponente negativo. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo positivo. ¿Cómo? Cambiando el signo al pasarlo al denominador. Luego, como resultado final de este ejercicio, la x va a ser igual a 1/3. Vale, para terminar este vídeo os voy a hacer una pregunta final, para saber si habéis entendido la explicación de la definición de logaritmo. Y la pregunta es, ¿existe el logaritmo en cualquier base? Voy a poner en base a de 0. La pregunta que os estoy haciendo es, vale, yo he dicho que n en la definición tenía que ser positiva. Y ahora mi pregunta es, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué no puede la n ser 0? ¿Existe o no se puede? Esto se ve muy claramente si aplicáis ahí la definición. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que calcule el logaritmo en base 10 de 0, vamos a suponer este ejemplo, logaritmo de 0, y esto es x. Aplicando la definición yo diría, vale, la base, que va a ser 10, elevado a la x, va a ser igual a 0. Y la cuestión ahora es, ¿a qué valor tengo que elevar el 10 para que me dé 0? Mirad que es imposible, que esto no se puede cumplir, no hay ningún número x que elevando 10 a ese valor me dé 0. Y esto se puede generalizar a cualquier base a. Si en vez de base 10 yo digo en cualquier base a que a elevado a la x es 0, es que no existe este valor de x. ¿Y existe el logaritmo en base a de 1? Claro, aquí ya hemos hablado antes que n tiene que ser positivo, entonces por lo que ya he dicho estáis diciendo sí, porque hemos dicho que si n era un número positivo y el 1 es positivo, existe. Vamos a comprobarlo, aplicando la definición. La base a elevado a la x tiene que ser 1. ¿A qué valor elevo yo la a para que me dé 1? Ya sabéis que cualquier base elevada a la 0 es igual a 1. Luego aquí x sería igual a 0 y sí que tiene solución. Resumiendo, el logaritmo en cualquier base de 1 nos va a dar siempre 0. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.